Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la Pasiu Superíndice 3N turca se vive a flor de piel. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en listos para un chisme jugosísimo y una revelación Superíndice 3N que seguramente los va a dejar boquiabiertos, porque hoy vamos a hablar de dos de nuestros actores turcos muy queridos, adivinaron. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo que no es cualquier chisme. Hoy les traigo información Superíndice 3N de primera mano, una revelación Superíndice 3N que la propia Demet ha hecho y que tiene a todos los fans, incluyo copyright Ndome Amu, en un estado de pura emoción Superíndice 3N. ¿De qué copyright se trata? Pues nada más de ese y nada menos que de su mayor Su más menos o, y Can Yaman estu involucrado. Lo escucharon bien. Rense porque esto se pone bueno. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan ninguno de los contenidos explosivos que tenemos preparados para ustedes, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se les escape ninguna notificación Superíndice 3N, porque acu encontrar en las últimas noticias, los mejores chismes y los anulisis profundos del mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, suscríbanse y acompu con diéresis más menos en esta aventura. Ahora vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman formaron una pareja explosiva en la exitosísima serie Erkenci o Jaro Madrugador como la conocimos en muchos pauses. Su química en pantalla era innegable, la historia de amor entre Sanem y Can nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N a millones de personas alrededor del mundo y, por supuesto, la fantasía de que su amor trascendiera la pantalla siempre estuvo latente. Después copyright ese de la serie, cada uno tomó Superíndice 3 caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se fue a Italia, donde ha cosechado nuevos con diéresis copyright citos, y Demet siguió Superíndice 3 brillando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Pero la llama de Candem, como cariu más menos osamente llamamos a esta pareja, nunca se apagó Superíndice 3. Los fans seguimos o más menos ando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción Superíndice 3N. Y es acu donde entra la revelación Superíndice 3N de Demet. Hace poco en una entrevista muy personal y sincera, la actriz fue preguntada sobre sus proyectos futuros y sobre qué copyright Su más menos o le quedará por cumplir en su carrera. Su respuesta, mis queridos, fue la que encendió Superíndice 3 todas las alarmas y despertó Superíndice 3 la ilusión Superíndice 3N de los fans. Demet con una sonrisa lida y una mirada llena de esperanza, respondió Superíndice 3 que uno de sus mayores Su más menos sino el mayor, es volver a trabajar con Can Yaman. Lo dijo con todas las letras. Expresó Superíndice 3 que la experiencia de Erkenci fue increíblemente especial para ella. Que disfruto Superíndice 3 muchísimo trabajando con Can y que le encantará volver a compartir set de grabación Superíndice 3N con diéresis copyright L. Pero ojo, acu viene lo interesante. Demet no se limitó Superíndice 3 a expresar su deseo. Fue muy ayu y explicó Superíndice 3 que ha habido conversaciones, insinuaciones y hasta propuestas informales para que este reencuentro se haga realidad. Imagúnense la emoción Superíndice 3N. Parece que los productores también copyright N son conscientes del fenu Superíndice 3 meno, Candem, y estu N buscando la manera de capitalizar esa química y ese cariu más menos o que el público les tiene. Ahora bien, no todo es color de rosa. Demet también copyright N fue cautelosa y explicó Superíndice 3 que concretar este proyecto no es tarea fácil. Hay muchos factores que deben alinearse para que todo funcione. En primer lugar, estu N las agendas de ambos actores, que son muy apretadas y que a menudo los mantienen ocupados en diferentes partes del mundo. Can, como sabemos, radicado en Italia y tiene compromisos profesionales ayu. Demet, por su parte, tiene proyectos en Turquía que la mantienen muy ocupada. En segundo lugar, el tema del guión y la historia. Demet enfatizó Superíndice 3 que el proyecto debe ser el adecuado para ambos, que debe ser algo que los motive y que les permita mostrar nuevas facetas de su talento. No quieren simplemente repetir la Superíndice 3 mula de Erkenci sino ofrecer algo fresco, innovador y que sorprenda al público. Y acu es donde entra nuestra labor detectivesca, mis queridos.
Después copyright S de la revelación superíndice 3N de Demet, me puse a investigar a fondo para tratar de encontrar pistas sobre este posible proyecto. Y lo que descubro es muy interesante. Al parecer, hay varias productoras turcas e italianas interesadas en producir una serie o película que reúna a Demet Özdemir y Can Yaman. Se rumorea que se han barajado diferentes ideas, desde una comedia romántica ambientada en Italia hasta un drama istu superíndice 3 rico con toques de acción superíndice 3N. Incluso algunos medios han publicado que se ha contactado a varios guionistas de renombre para que presenten propuestas de guión. Lo que parece estar claro es que la historia tendrá que ser algo que justifique la reunión superíndice 3N de estos dos grandes actores y que aproveche al máximo su talento y su cómica. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿qué copyright opina Can Yaman de todo esto? Pues bien, aunque Can no se ha pronunciado tan abiertamente como Demet sobre este tema, su ha dejado entrever que también copyright N le gustaría volver a trabajar con ella. En varias entrevistas ha elogiado el talento y la profesionalidad de Demet, y ha reconocido que la experiencia de Erkenci Kuay fue muy importante en su carrera. Además de ese, Can es consciente del cariño más menos o que los fans le tienen a la pareja Candem, y sabe que un reencuentro será un bombazo medio tico. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Can es tu copyright abierto a escuchar propuestas y a considerar la posibilidad de volver a trabajar con Demet. Ahora bien, mis queridos, quiero aclarar algo muy importante. Todo esto son rumores, especulaciones e informaciones extraoficiales. No hay nada confirmado al 100%. Pero la revelación superíndice 3N de Demet y las pistas que he encontrado me hacen ser optimista y me dan esperanzas de que este sueño más menos o de volver a verla junto a Can se haga realidad. Y aquí es donde quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama, una película de acción superíndice 3N? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan y qué copyright les gustaría ver. Además de ese, si tienen alguna información superíndice 3N adicional sobre este tema, si han escuchado algún rumor o si saben algo que yo no su copyright, no duden en compartirlo conmigo. Juntos podemos investigar a fondo y tratar de descubrir si este reencuentro es realmente posible. En resumen, mis amores, hoy hemos hablado del mayor sueño más menos o de Demet Özdemir, volver a trabajar con Can Yaman. Hemos analizado las declaraciones de Demet, las pistas que he encontrado y las posibles dificultades que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza es tu viva y la ilusión superíndice 3N de los fans sigue intacta. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright ndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. Díganme qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, qué copyright opinan sobre este posible reencuentro y qué copyright tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que muchas personas se enteren de esta emocionante revelación superíndice 3N y, por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Asu que ya lo saben, mis amores, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Pero esperen, mis chismosos favoritos, porque la cosa no termina aquí. Como ustedes saben, yo no me quedo con la primera versión superíndice 3N de las cosas, y me he sumergido aún de ese profundo en este embrollo Candem. He estado hablando con mis contactos, revisando foros de fans, leyendo entre luneas de las entrevistas y he descubierto datos aún ese jugosos que quiero compartirles. Para empezar, hablemos un poco sobre esa entrevista de Demet. Según mis fuentes, no fue una simple respuesta casual. Parece que la pregunta sobre Can Yaman fue, de alguna manera, orquestada.
Al parecer, el equipo de relaciones públicas de Demet estaba consciente de la efervescencia que un comentario sobre el tema podría generar y, Stratu Copyright lógicamente, la incluyeron en la lista de preguntas. ¿Por qué copyright? Pues porque saben que Candem vende y vende mucho. Un comentario positivo, aunque vago, era una manera segura de generar titulares y mantener a Demet en boca de todos. Son unos genios del marketing. Pero la cosa se pone aún es interesante si analizamos las palabras exactas que usó superíndice 3 Demet. No dijo quiero trabajar con Can Yaman porque es mi amigo. No, ella habló superíndice 3 de la experiencia de Erkenci Kwai, como algo increíblemente especial, y de lo mucho que disfruto superíndice 3 trabajando con diéresis copyright L. ¿Ven esa sutileza? Estuvo poniendo el foco en la química profesional, en la magia que crearon juntos en pantalla. Y eso es crucial, porque deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y alimenta a dese la fantasua romántica de los fans. Ahora, pasemos a Can Yaman. Es cierto que no ha sido tan explícito como Demet, pero su silencio tan view copyright N es muy revelador. Can es un maestro en el arte de la promoción superíndice 3N y sabe perfectamente CU superíndice 3 mo manejar la atención superíndice 3N medio utica. Si realmente no estuviera interesado en volver a trabajar con Demet, podría haber cerrado la puerta de forma elegante y discreta. Pero no lo ha hecho. Al contrario, ha mantenido un perfil bajo sobre el tema, pero ha dejado caer algunos comentarios ambiguos que alimentan la especulación superíndice 3N. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre sus compau más menos eras de trabajo favoritas, mencionó superíndice 3 a Demet y dijo que siempre la recordaba con cariu más menos o mu de ese leña al fuego. Y hablando de fuego, mis amores, quiero contarles sobre los posibles proyectos que se estarán barajando. Como les dije antes, hay productoras turcas e italianas interesadas en el reencuentro Candem. Pero ahora tengo mu de ese detalles. Uno de los proyectos S comentados es una serie ambientada en Italia, una comedia romántica con toques de drama. La historia girará en torno a dos personajes que se reencuentran después copyright S de años de separación superíndice 3N. Él, un chef exitoso y reconocido en Italia, ella, una diseñadora de modas que llega a Italia en busca de nuevas oportunidades. Obviamente el reencuentro no será fácil y tendrán que superar muchos obstáculos para darse una segunda oportunidad. ¿Les suena familiar? Es casi como una versión superíndice 3N actualizada de Erkenci Kwai, pero con nuevos ingredientes. Otro proyecto que suena con fuerza es una película Istu superíndice 3 rica, un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la Estambul del siglo XIX. La historia contará un amor prohibido entre una joven de la alta sociedad y un rebelde revolucionario. Será un papel muy diferente para ambos actores, que tendrán que demostrar su talento en un registro ese serio y dramático. Imagúnense a Can con bigote y Demet con vestidos de encaje. Será un espectáculo visual impresionante. Pero sin duda el proyecto que ese me emociona es una serie de acción superíndice 3N y aventuras. La historia se desarrollará en diferentes países del mundo y seguirá a dos agentes secretos que tienen que trabajar juntos para detener una amenaza global. Imaginen a Demet como una espía letal y a Can como un agente encubierto con un pasado turbio. Será una mezcla explosiva de acción superíndice 3N, romance y suspense que mantendrá al público al borde de sus asientos. Ahora bien, mis amores, no nos olvidemos de los obstáculos. Como ya les dije, las agendas de ambos actores son muy complicadas. Can estuvo radicado en Italia y tiene muchos compromisos profesionales allí. Además de ese, estuvo muy enfocado en su carrera como escritor y estuvo trabajando en varios proyectos literarios. Demet, por su parte, estuvo muy solicitada en Turquía y tiene varios proyectos de televisión superíndice 3N y cine en marcha. Coordinar sus agendas será un verdadero desafío. Pero el mayor obstáculo, en mi opinión superíndice 3N, es el guión. El proyecto tiene que ser perfecto, tiene que ser algo que realmente motive a ambos actores y que justifique su reencuentro. No pueden permitirse el lujo de hacer algo mediocre o repetitivo. Tienen que ofrecer algo fresco, innovador y que sorprenda al público. Y eso requiere un guión su superíndice 3 lido, una dirección superíndice 3N impecable y una producción superíndice 3N de primer nivel. Y AQ es donde entra en juego el papel de los fans. Nosotros, mis queridos, tenemos el poder de influir en esta situación superíndice 3N.
Si demostramos nuestro apoyo incondicional a la pareja Candem, si hacemos ruido en las redes sociales, si enviamos mensajes a las productoras, si hacemos oír nuestra voz, podemos aumentar las posibilidades de que este reencuentro se haga realidad. Juntos podemos lograrlo. Así que ya saben, mis amores, no se queden callados. Expresen su opinión superíndice 3N, compartan sus ideas, hagan sentir su pasión superíndice 3N. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, antes de despedirme, quiero responder algunas de las preguntas que me han hecho en los comentarios. Asterisco, 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 ¿creen que Demet y Can tienen una relación superíndice 3N en la vida real? Asterisco, asterisco, esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ellos siempre han mantenido su vida personal en privado y nunca han confirmado ni negado los rumores de romance. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y la química que tenuan en pantalla era innegable. Así que quién sabe, tal vez al buen Edúa nos den una sorpresa. Asterisco, 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 CUL es su proyecto favorito para el reencuentro Candem, asterisco, asterisco, como ya les dije, me encanta la idea de una serie de acción superíndice 3N y aventuras. Creo que será algo muy diferente a lo que hemos visto de ellos hasta ahora y les permitirá mostrar nuevas facetas de su talento. Además, me encantan las historias de Espoas y creo que Candem tendrán una química explosiva en ese tipo de papel. Asterisco, 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 ¿creen que este reencuentro será uno con diéresis copyright cito? Asterisco, asterisco, si el proyecto es bueno y si ambos actores están comprometidos, creo que será un bombazo absoluto. Los fans de Candem son muy leales y están ansiosos por verlos juntos de nuevo. Además, ambos actores tienen mucho talento y son muy populares en todo el mundo. Así que si todo sale bien, podrá ser uno de los mayores con diéresis copyright hitos de la televisión superíndice 3N turca de los últimos tiempos. Y ahora mis amores, me despido. Pero no se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, la pasión superíndice 3N turca nunca duerme. Hasta la superíndice 3 Sima.